preparamos una placa sobre cada uno de ellos. Este es el tridente ofensivo y veloz. Este es el tridente que podría decirse que nos ha llevado con éxito hasta este día de hoy, en el cual Paraguay muestra una de las curvas más bajas que hayan aparecido en Sudamérica, mientras nos preparamos para la entrada de lo que podría ser, sí, una mayor cantidad de gente contagiada. Quiero pedirle a producción las placas que preparamos sobre cada uno de ellos. Vamos a empezar con el capitán, lo llaman el comandante también, con el ministro Julio Mazzoleni. Vamos al material. Julio Daniel Mazzoleni Insfrán nació en Asunción el 19 de diciembre de 1971. Está casado y es padre de 2 hijos. Realizó sus estudios en el Colegio San Andrés, donde coincidió con Mario Abdo Benítez, su amigo, excompañero y actual presidente de la República, quien le otorgó el cargo de ministro de Salud en el actual periodo. Mazzoleni es doctor en medicina, egresado en el cuadro de honor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con una especialización en reumatología realizada en Estados Unidos. Es egresado de la Agrupación Naval del Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva, CIMEFOR. Recibió el premio al residente docente en la Universidad de Estados Unidos y fue mejor egresado en el área de sanidad en el Centro de Perfeccionamiento de Oficiales de la Armada Nacional. Fue presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la UNA en 1994 y reconocido como estudiante destacado por sus méritos académicos, deportivos y gremiales con el Premio Estudiantil del año 1993. Antes de asumir como ministro, se desempeñó como jefe del Servicio de Reumatología del IPS. Formó parte del plantel médico del Hospital de la Sanidad de la Armada Paraguaya. Así también se desempeñó como médico reumatólogo en su práctica privada por 15 años. En los inicios de su carrera profesional sirvió como paramédico y médico en el Servicio de Emergencia de Ambulancias SASA. En 2 periodos presidió la Sociedad Paraguaya de Reumatología. Y vamos a conocer ahora al que hizo los cálculos, al que hace las proyecciones, al que se encierra y pide que nadie le hable, le susurre, le cante, el que se encierra con los números, con las cifras, el epidemiólogo, el que hoy día me tocó la oportunidad de conocerlo ya por el mes de septiembre, cuando empezaba a advertir que la epidemia del dengue se venía con todo, cuando decía que en septiembre él ya anunciaba que en diciembre íbamos a tener un disparo de la enfermedad en base a proyecciones que él estaba viendo, y yo decía, septiembre, falta bastante, ¿cómo es que él ya sabe? Fue el que después en enero anunció que febrero sería el peor mes. Todos los anuncios que iba haciendo se han ido cumpliendo rigurosa y matemáticamente. Estamos hablando del doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de Salud. ¿Quién es Guillermo Sequera? Víctor Guillermo Sequera Busarquis, de nacionalidad paraguaya, nació el 20 de junio de 1979. Habla inglés, español y portugués. Cabe recordar que es nieto del doctor Víctor Busarquis Real e hijo de la guaireña Carmen Busarquis Alvariza, fundadores de la recordada Farmacia Real de Villarrica. Es médico especialista en medicina interna, medicina preventiva y salud pública, epidemiólogo e investigador. Su formación académica la llevó a cabo en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad de Barcelona, España, y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, entre otras. Actualmente se desempeña como director de Vigilancia de la Salud y es considerado el cerebro para ir a cuarentena en Paraguay. Y nos vamos a nuestro director de redes de salud, otro guaireño. Yo le digo guaireño a Guillermo Sequera y me parece que no nació allá, pero sus raíces están prendidísimas al Guairá. Vamos a este otro que es un auténtico guaireño y turbeño él, director de redes de salud, doctor Juan Carlos Portillo. Juan Carlos Portillo Romero nació en Guairá el 11 de noviembre de 1971. Su corazón está siempre dividido en 2, ya que tiene 2 hijas y 2 clubes. Habla español, guaraní, inglés, francés y portugués. Cuenta con estudios de posgrado y maestrías, entre ellos la de Planificación Estratégica y Conducción Nacional
realizada en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, una maestría en Administración de Empresas, formación especializada en cirugía digestiva. Es especialista en cirugía general por la Escuela de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Anteriormente se desempeñó como director general del Sistema 911, miembro titular del Consejo Asesor de la Autoridad Nacional de la Organización para la Prohibición contra el Arma Química, en representación del Ministerio del Interior. Miembro titular de la Comisión Nacional para la Prevención y Respuesta a Accidentes Biológicos, director de Planificación y Proyectos del Ministerio del Interior, director del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias SEME, representante de la República del Paraguay en la Comisión Intergubernamental de Gestión de Riesgo y Reducción de la Vulnerabilidad del Mercosur, entre otros. Juan Carlos Portillo es actualmente director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ministro Mazzoleni, creo que este es un momento para admitir y reconocer que yo estaba muy equivocada sobre usted. Creo que hoy día es uno de los ministros del gabinete ejecutivo que más respeto me infunde por su trabajo, por su sencillez y por este liderazgo que está ejerciendo. No es fácil ejercer el liderazgo en una situación de emergencia, casi de anarquía. Así que es un placer para BC Color que haya venido con su tridente ofensivo y veloz. Tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el presidente de la República le decía a usted no a la cuarentena? ¿Qué hubiera hecho el médico, el ministro? Bueno, antes que nada, muy buenos días, Mabel. Realmente un placer estar aquí contigo. Son situaciones difíciles y yo creo que enfatizan aún más también las decisiones del presidente, porque finalmente, digamos, el coraje, la nobleza también pasa por él, porque nosotros podemos aportar elevar un informe técnico, pero finalmente el que toma las decisiones es él. Y también hay que ubicarse en el contexto en el que se dieron, un momento en el que había un debate todavía en qué había que hacer primero, cómo hacerlo, pero mucho de nuestras decisiones pasaron por una cuestión muy sencilla, un sinceramiento que uno tiene que hacer de lo que realmente tiene. O sea, muchas de estas decisiones que tomamos, quizás tempranas podrían sentirse de algún modo, realmente no teníamos muchas opciones, entonces es lo que teníamos que hacer y afortunadamente hemos tenido el respaldo del presidente desde el vamos. Y finalmente, solo por lo menos de manera introductoria, me gustaría decir que nosotros somos el rostro visible de un formidable equipo técnico, ¿verdad? Acá en el Ministerio tenemos economistas en salud, tenemos informáticos que hacen cálculos matemáticos, tenemos médicos, tenemos de todo, ¿verdad? Entonces, y realmente es un trabajo en equipo que para mí es un orgullo poder liderar coyunturalmente. Ministro, ¿quién es el primero que se le acerca, le muestra los números y le dice, si no nos vamos a cuarentena, vamos a tener miles de muertos? ¿Quién es el primero que llega con esa información y ese panorama oscuro? Porque cada vez que una cabeza toma una decisión, esa decisión se basa sí o sí en que alguien le trae una evidencia que es catastrófica. Paraguay no tenía antecedentes, ni durante la mal llamada gripe española se llegaron a tomar decisiones del tipo de paralizar un país. ¿Quién le trae los primeros documentos y las primeras previsiones? Si no me falla la memoria, acá mi amigo de tantos años, el doctor Portillo, ¿verdad? Pero tras una reunión acá con el doctor Sequera, ¿verdad? Creo que esa fue la secuencia de los eventos, queda un poco borroso ya, pero más o menos esa fue la circunstancia. Y bueno, a mí y a todos nosotros nos costó un poco poder realmente hacer que la ficha caiga, ¿verdad? Y darnos cuenta de que realmente era algo absolutamente necesario. Uno repasaba los números con los modelos de cómo se proyecta la epidemia y bueno, decía que en el caso de Paraguay realmente no había muchas otras opciones, pero a nosotros mismos nos causaba cierta inquietud el tener que incluso plantear o elevar esta propuesta, ¿verdad? Doctor Sequera, aquí me voy sobre usted. Usted es el que nos venía avisando del dengue,
usted también hizo anuncios sobre la posibilidad de que la influenza se instale de mala manera en Paraguay. Y gracias a Dios, al controlar coronavirus, estamos controlando colateralmente otras enfermedades, ¿verdad? Que no están abarrotando nuestros hospitales, obviamente. ¿En qué momento usted se da cuenta que iba a ser catastrófica la situación si no se declaraba cuarentena? No, evidentemente, cuando tenemos este segundo caso, que venía nuevamente, el segundo viene de un país donde no se declaraba que había circulación comunitaria. El primero fue Ecuador. El primero fue de Ecuador. El segundo Argentina. De Argentina, sí. Y ese segundo había entrado 15 días atrás de Argentina. Entonces hacía 15 días Argentina, si no tenía en ese momento, 15 días atrás menos conciencia de que tenía circulación comunitaria. Y creo que antes que acusar a los otros países que no están declarando, sino más bien entender de que a nosotros nos podía estar pasando ya lo mismo, fue un poco esa la discusión con el equipo también de vigilancia, ¿verdad? Que bueno, sacamos un consenso, ¿verdad? Y bueno, ahí le llamo al ministro, le llamo a Portillo, ¿verdad? Y bueno, al día siguiente hacemos esa reunión que discutimos también con un equipo un poco más amplio, ¿verdad? Pero ahí en el contexto que tenía Paraguay también, ¿verdad? En plena epidemia de dengue, una de las más grandes de la última década, con el sistema de salud que sabemos que tenemos, ¿verdad? Con las limitaciones que tiene. Es cierto, nosotros ya veníamos hablando de prepararnos para este invierno, porque íbamos a tener un invierno duro con respecto a influenza, por cómo fue en el norte, pero había que tomar otras medidas más drásticas para el COVID y había que parar, había que bajar la pelota, y esa fue la recomendación, ¿verdad? En ese momento. Doctor Portillo, usted fue el mensajero de todas estas malas nuevas. Había que explicarle al ministro, y el ministro después tenía que ir a decirle a un presidente, usted va a tener que hacer algo que nadie hizo, parar el país, o si no, ¿qué pasaba? Y fue un poco así, Mabel. En realidad fue un poco más complejo el tema porque, como Guillermo menciona, hubo algunas conversaciones preliminares, inclusive con el ministro directamente, y en todo caso, como consecuencia, digamos, del análisis epidemiológico, lo primero que saltó fue la fragilidad de nuestro sistema sanitario, ¿verdad? Y eso, en primer lugar, me involucra a mí directamente como responsable de la red de hospitales, ¿verdad? Y categóricamente, a la luz de la información que ya manejábamos de lo que estaba ocurriendo en China y sobre todo donde había una explosión de casos, vimos complicado el escenario y se dio una reunión, ¿verdad? Bastante más amplia digamos, incluyendo a varios directores y parte de distintos equipos técnicos, y discutimos, inclusive con participación del representante de la Organización Panamericana de la Salud de nuestro país, ¿verdad? Que se sumó como uno más, digamos, a la discusión, y no había, si bien el escenario se pintaba de una manera, tomar la decisión no fue absolutamente fácil. Me tocó a mí tener una conversación con un asesor de la OPS que está fuera del país, ¿verdad? Y sobre todo teníamos por un lado el fuerte argumento de no poder descartar la circulación comunitaria, como lo explicó Guillermo, y la debilidad de nuestro sistema sanitario contra, digamos, parámetros técnicos de la Organización Mundial de la Salud. Y contra eso teníamos que, en cierta manera, ir, y realmente estuvo un poco denso el intercambio en ese contexto, pero finalmente, como país soberano que somos, creo que se optó por tomar lo que más le convenía a la población en general, ¿verdad? Yo no les voy a poner en aprieto a ustedes, pero sí sé que organismos internacionales no apoyaron la decisión de Paraguay inicialmente, y lo más simpático de todo es que al día siguiente, 24 horas después, en un tuit de esas mismas organizaciones internacionales empezaban a recomendar la cuarentena que 24 o 36 horas antes se la discutían a Paraguay. Así que haber tomado esa decisión que ustedes tomaron contra viento y marea, inclusive da otra dimensión al compromiso que tienen con el país. Ministro, como usted es el que primero se va a ir, tiene compromisos, le quiero hacer un par de preguntas. ¿Hemos logrado
bajar la curva. ¿Hemos logrado darle un martillazo a esa curva o la curva sigue subiendo? Bueno, la curva sigue subiendo, pero claramente la velocidad de propagación, que es otra forma de decir, ¿verdad?, que esa curva se está de a poco aplanando, ha disminuido sustancialmente. Para ponerlo en términos sencillos para la gente, en un momento dado la situación era tal que más o menos cada 5 días se duplicaban los casos. Eso ha disminuido sustancialmente. Pero te fijarás, Mabel, que ninguno de los tres tiene ningún aire triunfalista acá, precisamente porque vemos con mucha cautela y mucha prudencia esto que hemos ganado y nos ha permitido capitalizar en varias áreas. Hay que sostenerlo y después estamos planificando el día después con la introducción gradual de algunas medidas, algunas flexibilizaciones, ¿verdad?, de a poco, cuando sea prudente, ¿verdad? Ministro, si no se tomaba la decisión de la cuarentena el 10 de marzo del 2020, esta iba a ser una altura en la cual íbamos a tener ya muchos muertos. Sí, efectivamente, Mabel, y también lo decimos... ¿Hablamos de centenares o hablamos de miles? Yo creo que de miles, y me baso simplemente... la revista más prestigiosa de medicina, que es el New England Journal of Medicine, tiene como una herramienta que te permite calcular eso. Pero hagamos números simples, Mabel. Supongamos que el coronavirus hubiera afectado al 20% de la población, sin intervención del Estado de ningún tipo. Eso significa más o menos números redondos 1.500.000 personas aproximadamente, ¿verdad? A esta altura hubiéramos estado en el pico de la epidemia, ¿verdad? Entonces, si la epidemia en su total te da 1.500.000 personas, a la mitad en el pico vas a tener la mitad, unas 750.000 personas. Si aplicas los porcentajes de cuánta gente le da una versión leve, cuánta gente se interna, cuánta gente va a terapia intensiva y qué porcentaje de esa gente fallece en terapia intensiva, estamos hablando de alrededor de 15.000 personas a esta altura, ¿verdad? Más y menos, vamos ¿verdad?, a tener 15.000 muertos aproximadamente a esta altura del mes de abril. Es un cálculo bastante educado, sí, y basado en esta herramienta que no es nuestra, no es del Ministerio de Salud. Ministro, ¿cuándo va a ser nuestra curva más alta? Bueno, esto se está desplazando cada vez más a la derecha. Probablemente Guillermo va a hablar con más autoridad que yo en ese sentido. Le voy a acribillar a preguntas. Pero creemos que probablemente se puede empujar hacia el próximo mes. Todo es cuestión de ir monitoreando cómo se va comportando esa velocidad de propagación. Hoy tenemos más o menos una velocidad de 1.3, más o menos 1.5, que quiere decir de cómo se va duplicando, digamos, o cada cuánto se va duplicando. Eso puede variar, puede empeorar, puede mejorar. Entonces, y la visión que hay que tener no es la del día a día, sino tenés que mirar la película de la semana como para darte cuenta, ¿verdad? Esa decisión, ayer el presidente de la República, ayer a la noche en charla con los compañeros de ABC Color, con Guillermo Maniski y Roberto Sosa, decía que la flexibilización se va a dar en base prácticamente a las decisiones que vaya tomando Salud. Lo mismo decía el ministro Euclides Acevedo. Considerando esos 2 días en los cuales se flexibilizó el área de construcción civil, casi como un ensayo, o muchos de nosotros sospechamos que ustedes hicieron un ensayo para ver cómo se comportaba la población. ¿Nos aplazamos en ese ensayo, ministro? Bueno, es un poco inquietante de repente a veces cuando hay una movilización muy grande de gente y a veces hay ciertas cadenas que son muy extensas, ¿verdad? Por cadena me refiero, porque, por ejemplo, en la construcción tenés también la ferretería, tenés una serie de comercios anexos, digamos. Entonces, uno va valorando todas estas cosas y tenemos que acostumbrarnos en las próximas semanas a que esto va a ser un continuo, un paso adelante, una frenada, un retroceso. Vamos a estar monitoreando eso. Nosotros estamos trabajando en planes así muy específicos y propuestas que vamos a socializar con la gente. Vamos a ir gradualmente y bueno, ir tomando las decisiones en ese sentido. También estamos mirando muy de cerca todas las experiencias, sobre todo aquellos países que están en el descenso de su epidemia, en aquellos países que tienen una constitución similar a la nuestra, y bueno, en base a eso se van a ir tomando las decisiones. Ministro, los primeros planes de flexibilización, sea cual fuera el sector, porque en algún momento hablé con alguien del equipo y me dicen,
tenemos ya los condimentos, sabemos, tenemos varias recetas, receta 1, receta 2, o sea, ustedes obviamente están manejando varios escenarios. Para usted, ¿cuándo sería conveniente empezar con el proceso de flexibilización? Bueno, yo creo que ese todavía es un cálculo que debiéramos hacer. Probablemente yo tomaría 1 o 2 semanas que estaríamos ajustando todos los planes y las propuestas. Recordás, Mabel, que al principio te hablaba yo de un equipo bastante heterogéneo que tiene miradas muy distintas y realmente eso es fantástico porque nos da nosotros hacemos incluso los análisis económicos, aunque no nos corresponde como cartera, ¿verdad? Quizás. Pero todas las perspectivas, trabajamos también de cerca con gente del gabinete. Nosotros tenemos un diálogo muy frecuente con la ministra Kramer, con la ministra Bacigalupo, por ejemplo, y la idea es encontrar, por un lado, aquellos grupos económicos que actúen como una especie de tractor que ayuden y que comprometan menos los protocolos sanitarios. Y también, algo en lo que Guillermo seguramente va a elaborar, ver qué colectivos de personas son los que debiéramos ir flexibilizando también más temprano. ¿Cuáles son los principales hospitales que quedan ya firmes en este momento como hospitales de referencia para el COVID? Sí, aquí en el área de Central y Asunción, el INERAM por un lado, el Hospital Ingavi del IPS, casi todos todos los hospitales del área metropolitana también están reforzadas con áreas de atención por fuera del hospital. Si hoy recorres el área metropolitana, vas a encontrar carpas, containers por fuera y circuitos bien diferenciados. La idea es que la gente pueda consultar ahí y si tiene que ser internada, sí es remitida a uno de estos hospitales de referencia, pero vos podés consultar por un síntoma respiratorio en cualquiera de estos países. Cada cabecera departamental tiene un hospital respiratorio y un hospital para todo lo demás, con esa lógica que acabo de mencionarte, ¿verdad? Y a lo largo de todo el país particularmente destacan la zona de Itapúa, la zona de Alto Paraná, donde estamos trabajando de manera integrada y sincronizada con todas las fuerzas públicas, pero muy en particular con el IPS. Usted menciona el Ingavi, ministro. Sí. El Ingavi es un hospital del IPS. ¿Va a atender por igual a cualquier paraguayo o paraguaya, sea o no asegurado del IPS? Así va a ser. Así va a ser. Inclusive internación, terapia intensiva. Efectivamente, porque de hecho van a estar nuestros equipos ahí integrados. Esa es la manera más eficiente, porque cuando tenés gente de terapia en un solo lugar, entonces podés absorber una mayor cantidad de gente con más eficiencia. Y ojalá no necesitemos, pero también esta gente es la que va a presidir eventualmente incluso a otros médicos, a los especialistas que van a trabajar bajo su supervisión. Partiendo de la premisa de que en algún momento se puedan saturar los hospitales públicos y ustedes necesiten derivar con urgencia una cama de terapia intensiva de algún privado, ¿se harán esas derivaciones y quién pagará esos gastos? ¿O hicieron algún acuerdo con el sector privado? Sí, estamos en conversaciones continuas con el sector privado. Yo tengo que destacar una predisposición realmente excelente. Tenemos un acuerdo, ahí el doctor Portillo es instrumental en ese acuerdo trabajando con ellos, pero básicamente la idea es que trabajemos todos como sistema. En una primera etapa, lo más probable es que sea salud pública en su sentido amplio, digo, con IPS y demás. Nosotros vamos a estar colaborando mayormente en el área de terapia intensiva, siempre y cuando así lo deseen los del sector privado, pero si llega la etapa en que realmente estemos nosotros saturados como sistema, se va a hacer uso de todas las camas del sistema de salud del país, incluyendo el privado. Incluyendo privado. ¿Y se va a pagarles a ellos o ya hay un acuerdo para que ellos reciban a los enfermos y luego vean cómo equiparan costos? Sí, ¿Cómo será efectivamente. Eso? No tenemos todavía el detalle de lo último, pero sí ya se va a hacer seguramente un sistema donde finalmente podamos equiparar los costos, y todo va a depender del nivel de urgencia que tengamos, ¿verdad? En este caso, ministro, ¿cómo en el caso de atención, de coordinar todo, puede llegar un momento en el cual el Ministerio de Salud tome el control de cualquier hospital, centro de salud, sanatorio del país, llegáramos a tener una contingencia muy grande? Sí. ¿Eso está previsto por ley?
ojalá no sea necesario, pero así será. Si fuera necesario, se hará. O sea, el Ministerio de Salud no va a titubear en tomar el control de cuanto espacio sanitario haya en el país, entiéndase, hospitales de policías, de militares, servicios privados y todo, para asegurar la atención de la gente. De hecho, a la fecha hemos tomado el comando de todo lo que tiene que ver con el sector público, que incluye justamente a las fuerzas públicas y también, por ejemplo, a los hospitales asociados a las universidades. Por el momento, eso tiene que ver más en esta etapa con una cuestión de coordinación, de integración, de eficiencia en algunos departamentos del país y aquí en el área central, para que sea coordinado. Pero eventualmente, si fuera necesario, entonces tomaremos en la práctica incluso lo que haga falta, ¿verdad? El ministro de Salud ya tiene que irse, Pablito Guerrero. Quiero saber si nos queda alguna pregunta que me haya olvidado de hacer. En realidad me encantaría tenerle hasta esta tarde por ahí, pero me voy a quedar con dos guaireños para hacerle sufrir. ¿Hay alguna consulta para el doctor Masoleni, Pablo? Sí, Mabel, varias de los oyentes también aquí en la línea de WhatsApp 0972-730-730. Una de ellas es la siguiente: la decisión de prolongar la cuarentena, ¿es una decisión del gobierno nacional o hay consultas con los países de la región? Sí, es una muy buena pregunta. La decisión finalmente es nuestra, naturalmente, del gobierno nacional, pero hay algunas que se van a dar más adelante. Te adelanto una, Mabel, por ejemplo, abrir fronteras que no se daría en el corto plazo, pero eventualmente cuando lo tratemos, eso no se puede hacer exclusivamente con una perspectiva nacional. Realmente tiene que haber un gran acuerdo ahí, Mercosur, porque tenemos que tener políticas similares en los puntos de entrada al país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay muchas que hay que hacer en coordinación, ¿verdad? Y lo ideal es que realmente todos tengamos una política sanitaria bastante homogénea, ¿verdad? Pablito, ¿otra? Sí, otra consulta al doctor Masoleni. Por ejemplo, hay médicos que presentaron renuncias, dicen aquí. Sin embargo, hay residentes que están esperando ser confirmados, doctor. Sí, efectivamente hay algunas transiciones. Justamente tuvimos la fortuna de poder identificar aproximadamente unos 40 residentes de terapia intensiva, algo que es oro cuí ahora en este momento, ¿verdad? Los pudimos contratar y sí es cierto, hay gente que por diversas razones presentan renuncias. Eso es bastante dinámico en el ministerio. No hay duda de que quizás lo que viene con la pregunta tácitamente es si hay gente que tiene miedo. Claro, ocurre. Tenemos realmente eso en el ámbito médico, no hay por qué negarlo, pero justamente también es humano poder controlar esa ansiedad, esas incertidumbres que tenemos, ese temor que tenemos, y nosotros estamos trabajando mucho para poder capacitar a nuestra gente, para poder dotarle de los equipos de protección individual que necesitan. Es la idea, pero yo estoy seguro que nuestro personal de blanco va a estar a la altura como lo ha estado siempre. Última consulta, Pablito, porque nos comprometimos a dejarlo ir ahora. Así mismo es, agradeciendo al doctor Masoleni, que pase un buen día también. La última consulta: en la Universidad de Oxford están hablando de una vacuna que saldría en agosto y que aparentemente ese es el límite de la mayoría de los gobiernos del mundo. ¿Ustedes analizan esa posibilidad también, doctor? Sí, miramos de cerca, pero hay que ser muy prudentes, porque lo que eso significa es que las pruebas empezarían a hacerse en agosto, ¿verdad? Entonces, nosotros naturalmente somos optimistas y hacemos votos para que realmente esa vacuna sea exitosa. Y hay otras, creo que hay como 80 trabajos distintos a nivel del mundo. Pero hay que ser muy realistas, porque las pruebas, a veces uno tiene como 100 vacunas o tiene 1000 moléculas y a veces una o dos son las que llegan finalmente. En agosto lo que se van a hacer son las pruebas, ¿verdad? Entonces primero tienen que pasar por una fase de seguridad que muestren que son inocuas, que no hacen daño, y después para ver si son efectivas. Ese proceso va a llevar tiempo todavía. De darse en ese lapso de tiempo va a ser un absoluto récord, ¿verdad? Y yo confío en que realmente se va a dar ese récord, pero me parece que nosotros tenemos que movilizarnos y hacer las tareas como sin pensar si no, todavía con que eso va a estar ahí, ¿verdad? Me parece que eso sería peligroso incluso, ¿verdad? Yo le escuchaba a alguien decir aprender a vivir con el chip del coronavirus. Correcto.
aprender a vivir con ese chip hasta que podamos decir estamos seguros, estamos a salvo, hay una vacuna que realmente protege o hay una medicación que soluciona. Sí. Y ese chip es lavarse las manos todo el tiempo, usar tapabocas, mantener este distanciamiento que hasta este momento le ha resultado a Paraguay. Yo sé que usted es muy modesto, no le gusta mucho jactarse y los dos que están a su lado son de la misma escuela, pero Paraguay está siendo visto como un modelo exitoso para América. Yo creo, he visto algunos comentarios y algunos artículos publicados realmente. Yo siempre respondo de manera honesta porque, como te decía al principio, Mabel, desde nuestra perspectiva no nos quedaba otra, ¿verdad? Entonces cuando uno siente que hace algo porque las circunstancias así lo mandan, o porque tiene que hacerse y no tiene demasiadas opciones y parte de la base de un sinceramiento con las debilidades que tiene como país en su salud pública, es muy difícil tener algún aire triunfalista de esto, ¿verdad? Entonces, sí agradecemos a la gente que nos apoya, las muestras de cariño que tenemos realmente emocionan mucho, pero es eso, ¿verdad? Es pura honestidad. ¿Qué le quebró en los últimos días, ministro? Realmente el apoyo de nuestra gente, el cariño que te da, uno a veces siente que es un poco inmerecido. ¿Hubo una situación en especial que le quebró y que dijo, bueno, vamos todavía? Y uno ve, por ejemplo, estos chicos que de repente se cortan el pelo o muchos de los amigos cercanos, ¿verdad? Eso de repente a uno le llega, ¿verdad? Gracias, ministro Mazzoleni, gracias por estar con nosotros. Me quedo a acribillarle a dos guaireños. Muchas gracias, Mabel, por la invitación. Te dejo a los guaireños. Hagamos una pausa. Nosotros estamos en ABC TV, estamos en ABC Cardinal, estamos llegando a todo el país. Vamos a hacer una charla pedagógica con los doctores Portillo y Sequera para que desde el norte, desde Concepción, San Pedro, hasta el sur, Ñembucú, Itapúa, pasando por Canindeyú, Guairaca, Azapá, para que yendo por Central y el Chaco paraguayo, a través de Cardinal y a través de ABC TV, ustedes se puedan enterar cómo hacemos frente a esto que está ya instalado, cómo aprender a convivir y tratar de quitar la mayor cantidad de incertidumbre.